Empezamos en San Juan 14, 17 rápidamente. Quiero demostraros que hay dos distintas experiencias, aunque pueden pasar a la vez, pero nacernos de nuevo y ser bautizado en el Espíritu Santo son dos experiencias distintas en la Biblia. San Juan 14. Y ahora vamos a intentar de cubrir mucho terreno aquí en la Biblia para no gastar demasiado tiempo, pero vamos a ver muchos versículos. Mira lo que dice en San Juan 14, 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Así que una persona que no ha nacido de nuevo no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vive en ellos. Ahora, obviamente, cuando nacen de nuevo, pueden recibir el Espíritu Santo o también reciben el Espíritu Santo en una manera cuando nacen de nuevo. Pero el mundo, los que no son de Dios, no pueden recibir el Espíritu Santo. Así que incluso dice aquí sobre los discípulos, antes de que Cristo moría en la cruz, nadie podría haber sido nacido de nuevo. Incluso los discípulos, aunque creían en Cristo y caminaban con Cristo. Así que dice aquí que vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Cristo estaba con ellos, el Espíritu Santo estaba allí y estará en vosotros. Así que luego el Espíritu Santo van a entrar en ellos. Y si vas a San Juan 20, 19, eso es después de la resurrección de Cristo y vemos es el momento cuando los discípulos nacen de nuevo. Porque dice aquí en San Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mira, eso era el momento. Mora con vosotros y va a vivir en vosotros. Eso era el momento justo después de la resurrección de Cristo, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo. Ahora, mira lo que pasa. Cristo estaba allí, ellos han recibido el Espíritu Santo. Vamos una semana después, Hechos 1, y Cristo hablando con los discípulos otra vez. Y estando, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Espera, Señor, espera. Yo sé que ha pasado mucho en tu vida últimamente. Has muerto en la cruz, has resucitado de la muerte. Has olvidado que solo hace algunos días estábamos juntos y tú soplabas sobre nosotros y hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que esperar en Jerusalén?
para la promesa del Espíritu Santo que va a venir. Pues porque hay dos experiencias distintas. En San Juan 20 nacieron de nuevo, el Espíritu Santo entró su corazón para darles vida eterna. Pero en Hechos 1 y Hechos 2 están esperando que el Espíritu Santo cae sobre ellos para darles poder para ministrar a los demás, más poder para vivir la vida cristiana con victoria. ¿Os acordáis? Por ejemplo, en San Juan 4, Cristo estaba hablando con la mujer donde la posa y ha dicho que si ella recibe ese agua viva, que va a recibir en ella un pozo que salta a vida eterna. Pero luego en San Juan 7, cuando él estaba predicando, estaba hablando que de los que creen en mí van a tener ríos de agua viva saliendo de ellos. Pues eso, la primera experiencia, el pozo para la vida eterna, nacer de nuevo, pero ríos de agua viva fluyendo de nosotros. Eso es el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos de esas cosas? Porque no hacemos nada sin que lo veamos en la Biblia. Y es importante entender estas cosas. Y luego podemos leer en versículo 8 de este mismo capítulo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Necesitas más poder espiritual a veces? Claro que sí. ¿Necesitas ayuda en ser testigo al Señor? Claro que sí. Esas cosas vienen de ese don del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, hay muchos ejemplos en el libro de Hechos. Hechos es la historia de la iglesia. Si todavía estaban escribiendo la Biblia, estaría parte de Hechos, no estaría parte de Apocalipsis, que es profecía, ni el Evangelio, que es la vida de Cristo, pero la historia de la iglesia es Hechos de los apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, y si estaban todavía escribiendo la Biblia, nosotros estaríamos en capítulo 2504 de Hechos, ¿no? Así que ¿qué vemos en Hechos? Y podemos pasar mucho tiempo porque vemos la experiencia de cristianos de la iglesia recibiendo el Espíritu Santo en Hechos 2, en Hechos 8, en Hechos 10, en Hechos 19 y puede ser más también. Pero no vamos a pasar tanto tiempo, pero mira la primera vez en Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que eso era la primera vez que ha caído el Espíritu Santo y había gente orando en el Espíritu. ¿Sabes una cosa? Te digo, es interesante porque sabes que Cristo habla de cómo tenemos que ser fieles y enfocados y no dejar las distracciones hacernos desviar de lo que Él tiene para nosotros. Sabes que dice que había 500, más o menos 500 creyentes, los discípulos y todo,
que estaban con Cristo después de su resurrección. Pero solo había 120 aquí para esta experiencia. Así que ves que solo más o menos un cuarto. Mira, ellos también tenían trabajos y niños y las cosas tirar, primos pescando y todo, y no estaban allí. No, estoy jugando, pero eso es lo que pasa si no tenemos disciplina. Mira, no, mira, ya sé que a veces tenemos que hacer cosas, no es atacar, pero mira, lo digo porque es así. Mira, aun cuando Cristo estaba viviendo, cuando el Espíritu Santo estaba cayendo, había otras cosas que hacer, así que tenemos que estar en nuestro lugar. Mira, yo entiendo, somos seres humanos, no pasa nada. Ahora vamos a Hechos 8. Otra experiencia donde, de hecho, cuando ves personas aceptando a Cristo como su Salvador en Hechos, justo después reciben el Espíritu Santo en la mayoría de veces. Ahora, Hechos 8, versículo 5. Entonces Filipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12, para guardar tiempo. Pero cuando creyeron a Filipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso es nacer de nuevo, es probablemente bautizar en agua, ¿no? Esas son cosas que hacemos en nuestra relación con Cristo. Pero si vamos a versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Cristo. Otra vez vemos las dos experiencias distintas. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador y luego ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. A veces pueden pasar a la vez, pero vemos muchas veces en la palabra que no. Vamos a pasar, la experiencia en Hechos 10, pero vamos a Hechos 10 y 9. Porque otro en Hechos 10. Hechos 19 y versículo 1. Súper interesante, se ve claramente aquí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Como hay dos experiencias. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pablo? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan el Bautista. Ahora, Pablo sabe, si tú no has oído del Espíritu Santo, probablemente tampoco has oído de Cristo. Es que los dos van juntos tanto. Pues hemos sido bautizados en Juan. Eso significa que no son de verdad cristianos, son buenas personas que han aceptado lo que han oído. Pero en versículo 4 dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pues gracias a Dios, por fin son nacidos de nuevo y probablemente también bautizados en agua. Y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así que es que vemos claramente en la Biblia las dos experiencias de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también recibir el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas. Pues entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios de recibir el don del Espíritu Santo? Vamos al 1 de Corintios 14. El mundo no pone valor en esas cosas, pero hay tanto valor. Y mire, eso es una cosa espiritual, es para nuestro espíritu. 1 de Corintios 14, 2. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando hablamos en lenguas, cuando oramos en lenguas, está bien que nadie nos entiende. Dios entiende y estamos hablando misterios. Mira, hay algunas cosas que Dios tiene para nosotros que Él no nos ha demostrado hasta ahora. Y la razón es porque tal vez es demasiado grande para nosotros entender ahora. Tal vez hay algunas dificultades que vamos a tener que manejar para poder cumplir la voluntad de Dios. Es que hay cosas, eso es muy grande, si supimos lo que Dios tiene para nosotros, muchas veces, ¿qué pasa? Las personas intentan de hacerlo por su fuerza, en su tiempo. Quiero hacerlo muy rápido. No, Dios está guardando estos misterios para otro día, para cuando estamos listos. Pues, ¿cómo oramos entonces por el plan de Dios cuando hay misterios? Pues, oramos en el Espíritu. Y orar. Cuando yo estaba orando sobre mi próximo trabajo, yo estaba orando misterios. Yo no sabía dónde iba a trabajar. No podía decir, Señor, debo trabajar en Walmart, debo trabajar en California, debo trabajar en, Señor, debo. No, estaba yo orando el misterio y por fin el Señor pudo demostrarme el próximo paso que Él tenía para mí. Mucho valor, muy importante, hablar los misterios del plan de Dios que está delante de nosotros. Alguien ha dicho que nuestra vida de oración pone como una vía delante del tren, ¿sabes? Y lo que pasa en la vida cristiana es que muchos están intentando de ir en su tren sin haber puesto la vía, ¿sabes? Y por eso es difícil, no funciona, no. Pero si seguimos poniendo tiempo en orar en el Espíritu delante de nosotros, pues la vía está delante de nosotros cuando llegamos. Mi pastor Michael, habla de cuando él tenía 18 años, él escuchó una cinta en esa. ¿Os acordáis? Es que, no, pero ¿sabes lo que es una cinta? Okay. Pero en aquel entonces escuchó una cinta de Gloria Copeland que estaba hablando de que debemos orar 1 hora al día en el Espíritu. Y él dijo, bueno, si eso es lo que debemos hacer, voy a orar 1 hora al día en el Espíritu. Y él siempre dice que
antes de hacer eso, su vida era muy difícil. Él vería una puerta y iría a la puerta y yo lucharía para por fin hablar a esa puerta, y cuando habla, nada. Es un trastero sin nada. Pero después de empezar de orar 1 hora al día en el Espíritu, su vida era como cuando estás entrando Carrefour, ¿no? Tú caminas hasta la puerta y tú entras y tienes todo lo que quieres allí delante. Eso es lo que hace orar en el Espíritu para nuestras vidas. Así que ser bautizado en el Espíritu Santo es importante, pero también cuando estamos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que estar, ¿sabes una cosa? Yo creo que debemos hacer como un reto. No debemos, vale. Es un poco fácil. Cierro eso y ya está. Está como, que hacemos un reto. Vamos a hablar de eso, la pastora y yo. ¿Y qué pasa si os ponemos un challenge? ¿Cómo se dice eso? Un reto. Que todos en la iglesia, incluso nosotros, hablamos en el Espíritu 1 hora al día para un mes, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos eso? ¿Y por qué? Un poco para jugar, pero para demostrarnos cómo la vida cambia si empezamos de hacer eso. Os voy a vencer. Yo puedo hacerlo. Bueno. No, pero vamos a ir pensando en eso. Tal vez octubre, tal vez noviembre, tal vez va a ser el mes de orar en el Espíritu 1 hora al día, y a ver si podemos hacerlo. Bueno, ¿por qué? Entonces, orando misterios. 1 de Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Eso en el griego es casi como cargar una pila. A veces necesitas más fuerza, claro. A veces necesitas más energía, más habilidad espiritual. Orando en lenguas hace eso en vuestras vidas. Para orar los misterios del plan de Dios, tu futuro, para hacer el camino fácil para tu futuro. Eso es una de las razones de hablar lenguas, para edificarte y cargar tu pila espiritual. Esos son los beneficios. Es muy importante. Vamos a versículo 15 del mismo capítulo. Dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que otra cosa, cuando tú hablas en lenguas, puedes alabar al Señor, puedes orar, como hemos hablado, pero también podemos dar gracias, podemos cantar, podemos alabar al Señor en lenguas. Es que dando gracias, alabando al Señor directamente de nuestro espíritu a nuestro Padre. No tenemos que usar la mente. Así que eso es otro beneficio. ¿Has llegado en un momento de alabanza donde quieres, es que amo a Dios tanto, estoy experimentando su presencia, pero yo quiero expresarme más, pero no sé, no tengo las palabras? Pues cuando tienes el bautismo del Espíritu Santo, tienes las palabras espirituales para seguir disfrutando la presencia de Dios. Vamos rápidamente a Isaías 28. Me encanta este versículo. Eso es uno de esos versículos que es que hay mucho. Yo voy a pasar algunas cosas aquí, pero eso no puedo pasar. Isaías 28 y versículo 11.
Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Mira, está hablando, profetizando sobre este tiempo, hablar en lenguas. Y esto es el reposo. Eso es el refugio. Eso es que necesitas descansar, necesitas paz. Cuando yo no puedo descansar por la noche, yo oro en lenguas. Y luego con tiempo me duermo. Así que eso es, necesitas descansar, necesitas paz. Orando en el Espíritu puedes entrar ese paz, ese reposo espiritual. Y claro, dice aquí que la gente no quisiera oír. ¿Por qué? Porque estaban demasiado enfocados en las cosas físicas, las soluciones físicas. Están más cómodos en su mente. Nosotros no, pero ese sí que puede pasar. Romanos 8, 26. ¿Por qué? Esos son los por qué. Para hablar el misterio, para orar el misterio del plan de Dios en nuestras vidas, tan importante, para cargar nuestra pila espiritual, para poder dar gracias y cantar en el Espíritu, para encontrar el reposo, el descanso. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es que a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo manejar la situación. ¿Qué hacemos? Pues el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad siendo que no sabemos cómo orar. Y oramos en el Espíritu. Y eso habla que de gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Pues a veces, no siempre, cuando estás hablando en el Espíritu, entras en un fluyo tan profundo que empiezas de groan, puede incluso soñar como cuando una mujer da la luz. ¿Por qué? Porque estás dando la luz a cosas espirituales. Esas son cosas un poco más profundas y pueden confundir, pero sí que puede pasar. No es algo que intentamos hacer, pero cuando estamos pasando tiempo podemos llegar ahí. ¿Os acordáis qué pasó cuando Cristo estaba donde la tumba de Lázaro? Y todo eso estaba pasando y ¿qué? Ha dicho que Cristo ¿cómo se dice en español? To groan in the spirit. Ha gemido en el espíritu. ¿Qué estaba haciendo? Es que necesitaba el poder para levantar a Lázaro de la muerte. Y ese era una conexión espiritual para traer ese poder a la cena. Vale, pues ya estamos al fin. Así que, ¿cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Pues os digo, es la cosa más fácil que hay. Dios es el dador más grande que hay. Vamos a Hechos 2, 31, 38. 2, 38. Hechos 2, 38.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautíese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Es para nosotros, es un don para todos. América es para todos. El don del Espíritu Santo es para todos. ¿Conoces ese? Bueno, ok. Ahora mira, San Lucas 11:9. 11:9. San Lucas 11:9. Y eso también es una promesa preciosa. ¿Cómo aceptamos el Espíritu Santo? Dice en San Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es que Dios es un buen Padre. Y cuando pedimos el Espíritu Santo, Él nos da el Espíritu Santo. Es que esas cosas son tan sencillos, tan fáciles. Y vamos a cerrar con el primero de San Juan 5 para alimentar su fe, nuestra fe. Primero de San Juan 5. Dime. Primero de San Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es que es tan fácil con Dios. Dios es un dador, y si le pedimos, recibimos el Espíritu Santo. Así que hay alguien aquí que quiere recibir el Espíritu Santo.